La ofrecemos por el eterno descanso de Irma Alicia Rodríguez Hacking, José Ramón Walsh Fernández, Agustín y Pablo de la Torre Jiménez, Gonzalo Sánchez, Francisco Ricardo y Claudia Espinosa de los Monteros, Francisco Quirós, Graciela Cárdenas, Engracia Zamora Barragán, Delfino Velasco Peña, David Velasco Zamora, Francisco Moreno Gallardo, Rafael Moreno Valle Rosas, Virgilio Timoteo Espinosa León, Raquel Herrera Vázquez, por las necesidades de la familia Sánchez Quirós, Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Hacking, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Ramírez Fernández, Rojas Álvarez, Marisela Álvarez, José Antonio García, Dorantes, familia Urías López. Por la salud de Gema Galías Iberra, Alicia Hacking Guzmán, Diana Gómez Barón, Rosy Teresita Espinosa de los Monteros, Javier Sánchez Barragán, María del Carmen Lara Domínguez, Luz María Rosas Vargas, María de Lourdes Sánchez Contreras, Raimundo, Héctor y Óscar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, celebramos nuestra fe hoy, donde la Iglesia hace memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor divino. Pidamos perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida de todos los hombres, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de nuestros padres, que llevaste a la mártir Santa Teresa Benedicta de la Cruz al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitar fielmente hasta la muerte, concede por su intercesión que todos los hombres reconozcan a Cristo como Salvador y por medio de Él lleguen a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura del libro del profeta Nahum. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza.
Arrojaré inmundicias sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, 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 aleluya. aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, nuevamente el Señor nos permite en este viernes, sexto día de la semana 18 del tiempo ordinario, celebrar nuestra fe, siempre en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se actualiza cuando participamos en la Eucaristía, primero de la palabra que alimenta nuestra vida de fe y segundo con el cuerpo de Jesús que alimenta integralmente nuestra esperanza cristiana. Hoy hemos escuchado un pasaje evangélico, el de Mateo, que viene muy ad hoc con la memoria litúrgica que hoy celebramos, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, la antigua filósofa Edith Stein. Ha dicho Jesús en el Evangelio que para seguirlo debemos de tomar la cruz de cada día y seguirlo radicalmente. Que aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por él la encontrará. Y después viene un juicio duro sobre los que prefieren el mundo, prefieren las cosas del mundo, prefieren los intereses del mundo, prefieren el aplauso del mundo y no el aplauso de Dios. Cuando dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su vida? ¿Qué hará para recobrarla?
Y puedo poner por caso, porque apenas, como ustedes supieron, en Jalisco no se aprobó el aborto, porque brilló más la conciencia de los legisladores en Dios que en lo que mandan sus dirigentes. Y aquí en Puebla, que durante tantos años en otros congresos no se aprobó, porque yo creo que los diputados todavía tenían calidad humana, 28 sujetos que aprobaron el aborto prefirieron las cosas del mundo y no las cosas de Dios, porque como decía el comunicado del arzobispo, mancharon sus manos con sangre de los bebitos que a partir tristemente del 2 de agosto, cuando se publicó, pues van a sufrir la muerte en los hospitales de Puebla de Los Ángeles. Ese es un ejemplo claro de la perversión de hombres y mujeres que supuestamente nos representan y que no hicieron ninguna consulta. Han manchado sus manos para siempre, a menos que venga un congreso y lo cambie, pero viendo las cosas tan difíciles que vivimos, no creo. Y el ejemplo lo tenemos en Edith Stein. Edith Stein fue Edith Stein fue la menor de 11 hermanos. Recuerden que los judíos hasta el día de hoy no les gusta planificar la familia como en Latinoamérica, que yo creo que aquí en México varios secretarios de salud tendrían que estar en la cárcel porque implementaron el ligar a las mujeres sin su consentimiento. Por eso muchas mujeres en los años 80 y 90 solo tenían 1 o 2 hijos, no porque ellas no quisieran, sino porque se les ligó sin su consentimiento. Por ejemplo, en Perú, varios secretarios de salud están en la cárcel porque les obligaban a los médicos a ligar a las mujeres. Las familias judías tienen muchos hijos. Quienes hemos estado en Israel vemos que llevan en la calle 7, 8 hijos, porque eso es fecundidad de Dios. También los musulmanes hacen eso. Aquí no llegan las políticas públicas en países bananeros como el nuestro, tristemente. Bueno, entonces Edith Stein era la menor de 11 hermanos. A los 7 años se desligó de la fe porque no encontró en la Tánaca judía el sentido de la verdad. Y empezó a estudiar meteóricamente la carrera y terminó siendo doctora de filosofía en la Universidad de Friburgo. Era fenomenológica porque Edmundo Husserl, que ustedes conocen por sus datos de cultura filosófica, es el padre de la fenomenología y la tomó como asistente. También ella trabó amistad con Heidegger. Yo creo que en el siglo XX estos 2 filósofos fueron los más grandes en Alemania. Bueno, así siguió su vida dando conferencias en universidades y en la radio. Cuando ella tenía 30 años, en 1921, se murió un amigo de ella, que era también filósofo, y ella no entendía todavía la respuesta a la muerte, porque recuerden que los filósofos hacen 3 preguntas: ¿qué es el hombre? ¿De dónde ha venido? ¿Cuál es su misión en la tierra?
por qué el ser humano sufre y qué hay más allá de la muerte. Eso se lo cuestiona a mucha gente cuando se está muriendo, pero es una pregunta que siempre fue universal en todas las culturas. Bueno, va a consolar a esta viuda, pero la viuda era católica. Imagínense, un ateo, un agnóstico, un libre pensador, ¿cómo va a consolar a alguien si no cree en Dios? Yo creo que los que tenemos fe, los que creemos en Dios, indudablemente tenemos el gran consuelo de Dios. Encuentra una mujer animada y en paz. Ciertamente es duro perder a un ser querido, pero Dios siempre nos da el consuelo. Y tal vez al principio las viudas o los viudos o los huérfanos lloran, pero Dios da el consuelo con el paso del tiempo. Bueno, se encontró a la viuda Conrad, ella ya tenía 30 años, y ven que las gentes que leen mucho tienen muchos libros. Yo siempre he acuñado una frase: dime cómo hablas y te diré qué has leído. Cuando la gente no lee, tiene un lenguaje muy corto y tiene muchas muletillas. Y, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Bueno, entonces la invita a su biblioteca y le dice: mira, lee la vida de Teresa de Ávila, la autobiografía que escribió Teresa de Ávila en la versión de Valladolid. Y la gente que está acostumbrada a leer puede leer 10, 12 horas. La gente que no, a los 5 minutos se duerme, ni con el Capulinita o Lágrimas y Risas, no recuerdo cómo se llamaba esa novela. Bueno, y empieza a leer la autobiografía de Teresa de Ávila desde las 8 de la noche y la termina de leer a las 6 de la mañana. Su amiga, intrigada, va a verla y yo creo que Edith Stein tuvo un rayo de luz y dijo: he encontrado la verdad en esta mujer. Por eso es bueno leer. La lectura nos despabila de las mundanidades, porque a veces hablamos de tantas cosas que no tienen sentido, que perdemos mucho tiempo en eso. Bueno, y vino su conversión duró varios años, se hizo bautizar con 2 nombres, porque ella estuvo apegada mucho a la liturgia de los benedictinos, y por eso se puso Teresa por Teresa de Ávila, Benedicta por los benedictinos, y muy simbólico el de la cruz. En ese tiempo siguió dando conferencias, fue maestra con las monjas dominicas, escribió una magna obra que ustedes han leído, Ser finito, ser eterno, ojalá que algún día lo lean. Una obra de 2 tomos, donde habla de la fe y de la razón para llegar a Dios. Tradujo toda la obra de Henry Newman, aquel católico converso de Oxford. Tradujo la obra de Santo Tomás de Aquino y 10 años después ingresó al convento de las Carmelitas en Colonia. Y ahí escribió una obra monumental,
Ojalá que algún día la leyeran, que nuestros muchos maestros que son ateos la lean. Y se llama La ciencia de la cruz. Es un pecado que en la universidad diga que la cruz sea una ciencia. Ciencias son las matemáticas, la robótica, el álgebra. Pero decir que la cruz es ciencia, yo creo que la cruz es ciencia. Para aquel que sigue radicalmente a Cristo, para aquel que está enfermo y sabe tomar con alegría la enfermedad, para aquel que ha perdido un ser querido y sabe reponerse inmediatamente. La ciencia de la cruz es grandiosa porque nos hace perdonar a nuestros enemigos. La ciencia de la cruz es admirable porque nos quita todo rencor que guardamos en nuestro corazón y que eso nos hace infelices y agriamos a nuestras propias familias. Por eso es ciencia. Y la ciencia de la cruz tiene un ingrediente que en nuestros libros de primaria, tan marxistas y llenos de ideología de género, no tienen. La cruz se entiende por un camino que es el camino del amor. Y el amor trasciende todo. Es una palabra que falta a nuestra prostituida Constitución del 17 porque todo el mundo le ha metido mano. Bueno, entra al convento, le piden que estudie la obra de San Juan de la Cruz y la traduzca, pero viene un dictador que se llama Hitler. Todavía en nuestro siglo XXIV hay dictadores horribles. Muchos tienen cara de populistas que aman al pueblo y el pueblo se deja engañar y se deja comprar por un puñado de pesos. Bueno, viene Hitler, unifica Alemania, las tres grandes religiones de Alemania es el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo. Las tres se pusieron de acuerdo para leer el mensaje de Pío XI, que era un mensaje en contra del nazismo. Luego la gente que no sabe, que no investiga, dicen que el Papa Pío XI y el Papa Pío XII se apoyaron a Hitler, y es una mentira. Hay que leer los mensajes. Al final se echaron para atrás los calvinistas y los luteranos. Los únicos que leyeron este mensaje en contra del nazismo fueron los católicos. Por eso también se persiguió a los católicos en Alemania. Las monjitas se llevaron a Edith Stein por su ascendencia judía a Holanda. En Holanda los obispos también reclamaron por las anexiones de Hitler en el 39 y un 3 de agosto del año 42 entraron al convento de Alemania y se llevaron a Edith y a su hermana Rosa al campo de concentración de Auschwitz. Cuando uno está en Auschwitz, uno se pregunta, como decía el Papa Benedicto, que también padeció la guerra. Él decía, cuando contemplamos Auschwitz, nos debemos de preguntar, ¿dónde estás, Dios? Pero yo creo que Dios nos respondería, a ti como hombre te he dado la libertad. ¿Y qué hemos hecho con la libertad? Nos hemos matado unos a otros, como pasa en México. México bañado de sangre, de corrupción, de impunidad. Y no se debe a Dios, se debe al hombre. Ya lo decía Leviatán,
Homo homini lupus. El hombre es lobo del hombre. Y ahí murió Edith Stein. Y digo que es un claro ejemplo del Evangelio porque ella renunció a la fama, a la fortuna, al aplauso para servir a Dios en un convento. Ella tomó su cruz y lo siguió hasta la muerte. Y como yo le digo cuando hablo de un mártir, los católicos tendríamos que estar orgullosos de este pasado y no menospreciarlo como hacen muchos historiadores y como hace la SEP en México. Pero tendríamos que estar avergonzados porque no estamos al nivel de estos santos. Luego cuando uno habla de Dios dice, bueno, es que es Dios y a Dios no lo puedo alcanzar. Bueno, entonces ¿por qué estos hombres y mujeres tuvieron la valentía y el coraje de defender su fe? ¿Y por qué nosotros no? Porque nos hace falta fe. Decimos que tenemos fe, pero afuera, donde en las realidades temporales tenemos que hacer acto de presencia, nos acobardamos, nos quedamos callados, pues para que no nos señalen, para que no se rían de nosotros, y preferimos al mundo que a Dios. Jesús es claro. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su vida? Y aquí Jesús se refiere a la vida eterna. ¿Y qué podrá hacer algo para recobrarla? Pues está un poquito difícil. ¿Por qué? Porque se juega algo importante. Y no un partido de fútbol que tanto ilusiona a mucha gente, no. Se juega la salvación de nuestra alma. Y por eso dice el Evangelio, al final Dios juzgará por nuestras obras. Pues que el Señor nos llene de su gracia y de sus dones para que podamos vivir conforme a nuestra fe. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sentados cantamos. Bendito sea, Señor Dios del universo. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos hoy gozosamente, Señor, el sacrificio por el cual el tiempo que conmemoramos la victoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, además de proclamar tus maravillas,
nos alegramos de contar con su gloriosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Benedicta, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Eduardo Ludwig, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francisco Quirós, Gonzalo Sánchez, Raquel Herrera Vázquez, a 11 meses de que fue llamada a la casa del Padre, Virgilio Timoteo Espinosa León,
a Agustín y Pablo de la Torre Jiménez, Francisco Ricardo y Claudia Espinosa de los Monteros, Graciela Cárdenas y Rafael Moreno Valle Rosas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo me guarda. Corpus Christi.
Oremos. Habiendo participado con los gozos celestiales al recibir el sacramento de la conmemoración de Santa Benedicta de la Cruz, te pedimos humildemente, Señor, que experimentemos plenamente en nuestra vida lo que por don tuyo hemos celebrado con diligente actitud de servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados un segundo. Les recuerdo que todavía tenemos boletos, valen 200 pesos para ayudar a los padres, ancianos y enfermos. También les recuerdo que estamos haciendo colecta este mes del Banco de Alimentos de Cáritas con granos. Por eso está la canastita de ahí, se recibe frijol, arroz y lenteja. Ya si alguien no puede traerlo, pues me dice, padre, compre usted 3 kilos y aquí está el dinero. Y como ya vieron, vienen la reliquia de San Judas Tadeo. Es una reliquia única en el mundo porque es un huesito de su brazo. San Judas murió a mediados del siglo I de la era cristiana. Vendrá aquí el 29 a las 4 de la tarde. Vamos a pedir al ayuntamiento que se cierre esta calle. Espero que no se enojen los estudiantes porque ya entran a clases. Que me piden poner 3 carpas. Creo que va a venir unos médicos del doctor Símil a atender a la gente. No sé muy bien. Yo ahí les informo. Y claro que habrá vigilancia con policías porque no voy a cerrar el templo para que la gente lo visite y se lo llevarían al día siguiente a las 8 de la mañana o 7. Eso todavía no lo he visto muy bien con el organizador principal. Habrá misas, algunas misas, la misa de recepción, después habrá misa como siempre a las 5:30, tal vez haga una misa a las 8, otra a las 10, otra a la 1 de la mañana, otra a las 3, otra a las 5 y otra a las 7. Claro, si veo que no viene gente, entonces mejor sirvo el templo, no sea que me asalten acá, porque ya no respetan ni a los padres. Yo les mantendré informados, por favor. Nada más. En pie. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Recuerdo que las revistas que están ahí son gratuitas, que se las pueden llevar, que todavía tengo muchas. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de nuestros fieles difuntos, de Eduardo Ludgin y de nuestros difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dulce Madre, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el